Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Catherine? Buenas tardes, licenciada. Todo muy bien. Gracias. Qué bueno que están bien, jóvenes. Héctor, gusto de verlo. Ahí sí me hacen favor de encender su camarita y así, bueno, voy a dejar de presentar, voy a tomar la captura de inicio porque si no después se me olvida. Gracias, ya tomé ahí la captura. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Qué hoja? Hoy vamos a trabajar la hoja 7, 8 y 9, porque se nos acumularon con el fin de que ustedes pudieran estudiar el sábado pasado. Cuéntenme cómo les fue. ¿Qué hoja se les hizo fácil? ¿Qué hoja se les hizo muy difícil? Pues de mi parte, licenciada, yo las tres las sentí que pues estaban no difíciles ni tampoco fáciles, normales, ¿verdad? Y solo tenía algunas dudas con algunos incisos, pero nada fuera de lo común. Muy bien. En la hoja 9, ¿cómo resolvió el ejercicio 5, Héctor? Bueno, esa en la hoja, el problema 5 lo resolví casi que igual que el problema 4, con lo que sería de distribución de Poisson, con una aproximación de la distribución binomial. Muy bien, excelente. Si ahí había duda. Me disculpo con los que me escribieron entre ayer y hoy, porque me fue imposible contestarles por medio de Classroom. Hoy tenía mucha actividad y realmente ya no me dio tiempo. Andrea me escribió, perdone que no le pude responder, pero sí, me fue muy imposible, ¿verdad?, poderles responder a tiempo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a trabajar el ejercicio número 7 de la hoja de trabajo, el ejercicio 4 de la hoja de trabajo 7. Por tiempo vamos a trabajar un ejercicio y si tienen alguna otra duda pues lo vemos para no tardarnos mucho. La hoja número 7 es la página 147 y 148. Entonces el ejercicio número 4 nos indica que Cristina confecciona ropa. El requerimiento de un vestido es del 38, ese porcentaje está de más, el AM, perdón, el 38%. De blusas el 40% y de pantalón el 22%. Al observar las próximas 3 requerimientos, ¿cuál será la probabilidad de que sea, inciso A, la mayoría,
pantalón mínimo, la mayoría vestido máximo y más de una blusa, menos de 2 vestidos. Entonces, esta hoja era la introducción a lo que es la probabilidad, ¿verdad? Entonces, acá, pues era más que todo la distribución para que ustedes fueran, y ahí sí que ahondando en el tema de la probabilidad, para que se les fuera fácil tanto binomial como Poisson. Entonces tenemos acá los requerimientos y nos indica que es el requerimiento de vestido, que es el 38%, el 40% de blusas y de pantalón el 22%. Tenemos acá, si nos cuadra con el 100%, estos serían nuestros eventos, ¿verdad? Y nos indica el ejercicio que serían 3, se van a observar los próximos 3 requerimientos. Entonces, esa sería nuestra N. Entonces, tenemos acá nuestra fórmula y sería de 3 elevado a la 3 y nos va a dar 27 ramas. Elegí este ejercicio porque es el que tenía pues más cantidad de ramas a trabajar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nosotros, lo voy a hacer más grande, ahí estamos. Tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, en esta parte tenemos nuestra primera observación, nuestra segunda observación y nuestra tercera observación. Para eso es que nos sirven las observaciones que nos indican arriba. Tenemos los eventos compuestos, que es lo que vamos a trabajar en la probabilidad. Tenemos nuestra probabilidad de ocurrencia y tenemos nuestros eventos. Solo acá tengo oculto esto. Y tenemos nuestros eventos. Esta parte de acá es la que va a ser nueva, se podría decir, de lo que hemos visto de los árboles. Entonces tenemos nuestro árbol con 27 ramas. Ustedes se dan cuenta acá, pues bastante laborioso. En un examen, realmente no, por tiempo, no considero que les vaya a venir un árbol a trabajar de 27 ramas, ¿verdad? Entonces, tenemos acá nuestros vestidos, tenemos nuestras blusas y tenemos lo que son pantalones. Entonces, acá únicamente vamos a repetir el dato en todas las ramas, ¿verdad? Que sería 0.38, 0.40 y 0.22. Entonces, en esto ya no voy a ahondar tanto porque pues, los árboles ya han practicado en ese sentido. Entonces, acá cuando tenemos nuestros eventos compuestos van a ser únicamente nuestras iniciales, ¿verdad? Como nosotros lo queramos trabajar. Entonces, acá tenemos VV 3 veces, VVB, y acá tenemos nuestros eventos. Y acá ya tengo la probabilidad, que sería de multiplicar siempre cada rama a la que corresponde esta probabilidad. Acá ya tengo calculada la probabilidad y efectivamente me da 1 de sumatoria. Ahora, en esta parte que es la que le digo que es para ustedes ya diferente, que se tenían que haber trabajado, y esto con el fin de que ustedes puedan acercarse a lo que ya son las tablas de distribución, que era este tema de esta hoja. Entonces tenemos acá nuestra V, que es la que corresponde acá a vestidos. Tenemos B, que es de qué era, ahí se me fue, de blusa, y la P de pantalones. Entonces acá lo único que hacemos es lo siguiente: nos basamos en las iniciales que tenemos, es decir, cuando tenemos 3 vestidos, tenemos 0 blusas y tenemos 0 pantalones, ¿correcto? Podemos verlo acá en las iniciales. En la siguiente tenemos, cuando tenemos 2 vestidos, tenemos 1 blusa y tenemos 0 pantalones. ¿Estamos aquí claros? Sí, licenciada, claro. Entonces, acá nuevamente
tenemos 2 vestidos, un pantalón y 0 vestidos. Permítanme un segundito. Perdonen que me está molestando la garganta. Entonces les indicaba, acá en la siguiente, cuando tenemos 2 vestidos, tenemos una blusa y 0 pantalones. Y de esta manera nos vamos a ir haciéndolo en todas. Esta, por ser larga, de 27 ramas, pues es un poquito más laborioso el trabajo, pero cuando es un árbol más pequeño, pues esto nos ayuda para llegar a nuestras tablas de probabilidad. Acá, como son 3 eventos, los tenemos que trabajar separados. Si fueran únicamente 2 eventos, se pueden unir en una sola tabla. Es decir, que cuando tenemos de este lado vestido y en este lado vamos a tener blusa, y a la inversa, ¿verdad? De 0 a 3 sería acá, y en blusa sería al revés, sería de 3 a 0. Pero como son 3 eventos, los vamos a trabajar únicamente, los vamos a trabajar separados. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Vamos a sumar toda la probabilidad donde vestido esté en 0. Entonces, vamos nosotros a buscar en vestido donde tenemos 0. Entonces, acá tenemos 0. Acá también tenemos 0. Acá tenemos 0. 0 tenemos acá. Entonces, estas probabilidades son las que nosotros necesitamos sumar. Y acá tenemos 0. Acá también y acá también. Entonces, vamos a sumar todas las que tienen 0. ¿Sí? Entonces, ahí lo pueden ustedes observar. Sumamos todo esto y nos da la probabilidad. Entonces, volvemos a hacer lo mismo donde exista únicamente un pantalón y buscamos sumar únicamente donde hay un pantalón. Y así vamos a hacer con cada una. Luego buscamos donde existen únicamente 2 vestidos. Y acá tenemos únicamente donde están 2 vestidos. Y acá ya tenemos entonces la sumatoria donde tenemos 3. Y ahí verificamos siempre que nos da 1. Lo mismo hacemos con blusas. Buscamos dónde está el 0, dónde está 1, dónde está 2 y dónde está 3. Sacamos todas las probabilidades, es decir, que estos cuadros son un resumen de todo lo que trabajamos acá de las probabilidades. ¿Por qué? La pregunta número 1 o el inciso A nos dice la mayoría de pantalón mínimo. Entonces, imagínense, tenemos que buscar aquí de rama en rama, entonces a veces nos tendemos a confundir, ¿verdad? Entonces acá hay problemas si no prestamos atención, vamos, y máximo este que es grande, vamos a tomar una probabilidad que no nos va a servir, entonces vamos a confundirnos. Entonces para esto nos sirven los cuadros de distribución de probabilidad. Bueno, entonces acá sería la mayoría pantalón mínimo. ¿Cuál sería la mayoría en este caso? 2 o más pantalones. Exacto. Muy bien. ¿Alguien se le dificultó sacar la mayoría? ¿Todos muy bien? Bueno. Todo bien, Lick. Gracias. Entonces tenemos acá la mayoría, que es 3. 3, que es el número de observaciones. Dividido dentro de 2, nos da 1.5. Le sumamos 0.5 y la mayoría va a ser 2. Entonces, el inciso nos dice la mayoría pantalón. Cuando nosotros ya tenemos este número, ¿verdad? Que sería el 2, entonces ya lo sustituimos acá. Sería 2 mínimo.
¿verdad? Entonces ahí ya es más comprensible el inciso que nos está indicando la mayoría pantalón mínimo. Entonces tendría que ser 2 mínimo. Y sobre eso vamos a trabajar. Entonces trabajamos la probabilidad. Si es mínimo, entonces, ¿qué probabilidades necesito yo? La de 2 y la de 3, donde hay 2 y 3 pantalones. Exactamente. Entonces tenemos que trabajar la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. Para esto entonces ya nos sirve nuestro cuadro resumen. Como nos está hablando de pantalón, nos vamos al cuadro de pantalón. Y ya tenemos acá la probabilidad que nos interesa, que es 2, y la probabilidad 3. Entonces acá, como les digo, ya no tenemos que ir al árbol a buscar dónde hay 2 y dónde hay 3 pantalones. Ya lo tenemos acá. Entonces vamos a sumar únicamente. Acá miren, tenemos la probabilidad de 2 y tenemos la probabilidad de 3 en el cuadro. Sumamos eso y nos dan la cantidad de 0.1239, que sería nuestra probabilidad. Y sin olvidar, jóvenes, el análisis, que es lo más importante, porque si ustedes dejan este número únicamente, no nos está indicando absolutamente nada. Entonces tenemos acá nuestro análisis, nuestra respuesta, y sale de la misma pregunta que nos están haciendo. Entonces, la respuesta sería la probabilidad de que al observar los próximos 3 requerimientos sea, y nos vamos al inciso que nos está diciendo, la mayoría pantalón mínimo es de 0.1239. Entonces, si se dan cuenta, el análisis no es difícil. Lo sacamos de la misma pregunta que nos están haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ahora vamos a la siguiente. El inciso B nos dice la mayoría vestido máximo. Entonces buscamos la tablita de vestido y nos dice la mayoría. Ya la mayoría ya la conocemos, que es 2. Entonces sería 2 máximo. ¿Qué probabilidad sería la que tenemos que buscar entonces? La probabilidad de 3. ¿Alguien más? Yo en esa busqué más que todo la probabilidad sobre 2. ¿Solo la de 2? Bueno, recuerden acá. 0, 1 y 2, Muy bien. Y sin olvidar el 0. Entonces, acá es donde tienen que tener mucho cuidado. Si nos dice 2 máximo, pero recuerden que nosotros tenemos probabilidad de 0 hasta 3. Si nos dice acá máximo, es decir que necesitamos la probabilidad 0, la probabilidad 1 y la probabilidad 2 como máximo. Entonces, es decir que necesitamos la probabilidad 0, 1 y 2 del cuadro de vestidos. Entonces, sumamos las 3 o podemos únicamente a la probabilidad que tenemos ya calculada de 3, le restamos 1 menos esta probabilidad y nos va a dar exactamente esto, ¿verdad? Porque la probabilidad siempre está de 1. Entonces, acá es donde tienen ustedes que tener cuidado, porque las preguntas son las que nos ayudan ahí sí que es donde tenemos que tener un mayor análisis para no tener esta confusión. Entonces, máximo. Entonces, en estas palabras es donde nos cuesta un poquito entender al final qué probabilidad tenemos que sacar. ¿Tienen alguna duda por qué es 0, 1 y 2? Licenciada, entonces cuando, como aquí como lo vemos, está prácticamente igual, ¿verdad? Lo único que cambia es mínimo y máximo. Cuando sea mínimo, sería de lo que es como de más para adelante. Bueno, ese más y para adelante. Ajá. Y cuando diga máximo es al revés, ¿verdad? De ese como de esa mayoría para abajo. Exacto, porque por ejemplo, usted
¿cuál es su zona mínima? Su zona mínima es de 31, ¿verdad? Entonces usted, para hacer zona mínima, necesita de 31 para arriba, ¿verdad? Entonces, eso sería el mínimo de lo que le están dando para arriba. Y el máximo, la parte contraria, porque usted máximo puede sacar en el curso 100 puntos. Entonces, es decir, que usted hasta 100 puede sacar, ya no puede sacar 101, 102. Entonces, ¿qué puede sacar usted? Desde 0 hasta 100 máximo puede usted sacar. Entonces, ahí ustedes tienen que ir relacionando con lo real para poder ir entendiendo, porque como les digo, cuando uno ve estos casos es ahí donde se queda como que ¿qué me están pidiendo? Pero si ustedes lo ven con el puntaje del curso, ahí es más fácil entenderlo, ¿verdad? Porque como le digo, máximo usted puede sacar 100 puntos. Entonces usted puede sacar desde 0 hasta 100, ¿verdad? Y mínimo para que usted gane el curso son 61 puntos. O sea, usted no puede sacar menos de 61 porque entonces ya lo pierde. Entonces, ¿desde cuánto puede usted sacar como mínimo? De 61, 62, eso ya depende de usted, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes pueden observar cómo calcular el mínimo y cómo calcular el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, díganme. Licenciada, disculpe, la probabilidad de X, o sea, de 2 vestidos, ¿no es la misma que la del cuadro? No es la misma, quiero ver que jale. De vestidos, y la 2, y la 3. Ah, sí se jale esta otra. Muy bien, eso me gusta porque entonces usted está comprobando los resultados. Gracias, licenciada. Gracias. Ahí estamos. Entonces, acá, ya teniendo nuestra sumatoria, y damos respuesta nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, es un copy-paste de la primera. Entonces, y solo va a cambiar esta parte y el resultado, obviamente. Entonces, volvemos a decir la probabilidad de que al observar los próximos 3 requerimientos sea la mayoría vestido máximo es de 0.9451. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C nos dice más de una blusa. Entonces nos vamos a ir al cuadro de blusa. ¿Qué probabilidad sería la que nos interesa acá si es más de una blusa? ¿De 2 y de 3? 3. Exacto. De 2 y de 3. Muy bien, porque es más de 1. ¿Y qué tenemos más de 1? Tenemos al 2 y tenemos al 3. Entonces acá tenemos la probabilidad de 2 y de 1. Y tenemos acá que sea mayor a 1, ¿verdad? Entonces hacemos la sumatoria correspondiente. Ahora sí voy a verificar. Y la 3, muy bien. Entonces tenemos acá nuevamente la sumatoria 0.3520 y nuestra respuesta. La probabilidad de que al observar los próximos 3 requerimientos sea más de una blusa es de 0.3520. Vamos con el último y nos dice menos de 2 vestidos. Estamos en este cuadro y nos dice menos de 2. ¿Cuál es la que nos corresponde si es menos de 2? 0 y 1. 0 y 1, muy bien. Tenemos acá que sería la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Entonces hacemos nuestra sumatoria, ¿verdad? 0 y tenemos a 1. Y es 0.6765 y damos respuesta de la misma manera. La probabilidad de que al observar los próximos 3 requerimientos sean menos de 2 vestidos es de 0.6765. ¿Alguna duda con relación a este ejercicio o algún otro que les haya dado dudas?
Por el momento todo claro, licenciada. Todo claro con la hoja 7. Como les digo, esta realmente era introducción, ¿verdad? A todo lo que vamos a ver ahorita de binomial y de Poisson. Cuénteme. Sí, licenciada. Digamos, en un inciso decía, por ejemplo, ¿verdad? No más de 2 sería también como decir menos de 2, ¿verdad? ¿O cómo Ajá. sería ahí? Sí, porque si por ejemplo aquí nos dijera no más de 2 blusas, estamos acá. Y no tiene que ser no más de esto. Entonces tendríamos que tener nuestra probabilidad 0, nuestra probabilidad 1 y la probabilidad 2 porque la incluye, porque dice no más de 2. Ah, muy bien. Ajá, entonces tenemos 0, 1 y 2. Máximo, ¿verdad? Exactamente. Lo podemos tomar como máximo también. ¿Alguna otra duda en este? ¿O pasamos a la hoja 8? Todo bien, licenciado. Claro. Si nos dice ningún pantalón, ¿cuál sería la probabilidad? 0. Muy bien. Entonces, para esto es que nos ayuda, ¿verdad? Ya es muchísimo más fácil tenerlo en el cuadro porque ya nosotros podemos ir únicamente al cuadro, ya no tenemos que volver a regresar y ver dónde tenemos las combinaciones, porque como les digo, ya visualmente y en un examen ya se nos hace difícil, se nos confunde, tomamos una que no corresponde. En este cuadro no hay pierde porque aquí ya tenemos habilidades consolidadas y en resumen. Bueno, entonces vamos con la hoja número 8. Tenemos la hoja 8 en la página 158. Y vamos a trabajar el problema número 4. Esta hoja ya es de binomial. Número 4. El número 4 nos indica: Anita, encargada de créditos, ha observado que cada 20 cuentas de los clientes, 8 están atrasadas en sus pagos. Al revisar las próximas 7 cuentas, ¿cuál será la probabilidad de que estén, inciso A, el 50% o menos atrasadas? Entre 3 y 5 no atrasadas, de 2 a 5 atrasadas, 4 o menos no atrasadas. Entonces, esta es la fórmula de la distribución binomial. Si se dan cuenta, la diferencia entre binomial y Poisson es de que en binomial nos dan P y nos dan N. En lo que es la distribución de Poisson no nos dan N. Únicamente trabajamos con lo que es la media. Y la media es la que vamos a ir modificando en cada inciso que nos van preguntando. Entonces, esa es la diferencia para que cuando ustedes vean un problema y tengan que le están dando N, les están dando P y les dan Q. No siempre les dan Q, porque esa ustedes la deben de determinar, si el caso no se las da. Entonces, nos están dando cada 20 cuentas de los clientes, 8 están atrasadas en sus pagos. Es decir, que N corresponde a 8 y P, ¿cómo lo tendremos que sacar? ¿Cómo determinamos esa P? El 8 dividido en las 20 cuentas de todos los clientes. Correctamente. Recuerden que P va a ser la proporción de algo que nos están dando. En este caso nos están diciendo que hay 20 cuentas y 8 están atrasadas. Entonces, ¿cuánto es ese 8? ¿Cuánto es un porcentaje de esas 20 cuentas? Entonces, va a ser un 40%. Como lo tenemos que trabajar en decimales, es decir, que tenemos 0.40 y Q es lo contrario, ¿verdad? Que va a ser en este caso el resto que nos hace falta para el 100% o para nuestra unidad, que sería 0.60. ¿Alguien que tenga dificultad para saber cómo determinar P, cómo determinar Q? Sin inconveniente nos lo puede decir.
Licenciada, yo solo tenía una duda con lo de N. Ajá. Ujú. Yo, bueno, había puesto que era 7, pero usted colocó Ay, que perdón, sí. bueno. Ay, no le digo BC. Es que uno haciéndolo y se va a, Bueno. vamos a ver si nos modifica acá. Sí, me va a cambiar todas las fórmulas. Pero bueno, aquí ya lo tengo formulado, lo voy a ir cambiando. Ok. Gracias. Entonces, tenemos acá entonces que sería 0.40 y 0.60. Acá les indiqué, miren, las atrasadas. Era lo que les explicaba el licenciado en la teoría, que P es éxito y Q es fracaso. Pero no quiere decir que éxito quiera decir que sea algo bueno, ¿verdad? No es de que nosotros veamos en el problema y analicemos, esto es bueno, entonces es P. Y al contrario, porque esto no es bueno, es fracaso, entonces lo voy a poner en Q, sino que acá al estar atrasadas no es algo bueno, sin embargo es el éxito, por eso se está tomando para P, y no atrasadas es el fracaso, y acá les puse la observación que P siempre va a ser lo que nos dé el caso, es decir, que siempre el dato que nos está dando el caso, siempre va a ser P. El primer dato que nos da, si por ejemplo acá nos dijera que cada 20 de las 20 cuentas hay 12 que no están atrasadas, entonces esa sería nuestra P ahora, y 8 están atrasadas, entonces esa sería nuestra Q. No sé si me doy a entender ahí. ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, es decir, que el primer dato que nos hable el enunciado va a ser P y Q va a ser el segundo dato que nos den. En este caso, solo nos dieron 1. Entonces, tenemos acá nuestra fórmula que nos indica que es n factorial dividido x factorial por n menos x factorial, todo esto multiplicado por p elevado a la x por q elevado a n menos x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que va a ir cambiando en este dato va a ser x. Esos son los datos que van a ir cambiando en la fórmula. Entonces, vamos a trabajarlo acá. Tenemos acá nuestra fórmula, porque aquí la voy a ir cambiando. Entonces tenemos acá nuestro primer dato. Bueno, acá lo único es de que en la distribución binomial vamos a trabajar todo lo que nos están pidiendo, es decir, n. Entonces vamos a calcular desde 0 hasta 7, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O a menos de que realmente si nos hacen solo una pregunta en el examen, ¿para qué vamos a trabajarlo todo? Pues, pero en este caso, como estos problemas, pues sí nos pueden servir varias probabilidades. Entonces calculamos desde 0 a 7 para ya tener nuestra probabilidad ya calculada. Pero si en el examen a ustedes únicamente les están pidiendo la probabilidad de 0 a 2, pues solo calculan ustedes únicamente de 0 a 2, ¿verdad? Entonces acá, o efecto del curso, yo se los calculé hasta el número 8, que era lo que yo tenía. Sin embargo, acá lo voy a ir modificando porque es a 7, ¿verdad? Entonces tenemos acá que sería n, ¿quién es? N sería 7, ¿verdad? Que es esta n que está acá. Sería 7 dividido, ¿qué probabilidad estamos buscando? Estamos buscando la probabilidad de 0. Entonces, es decir, era lo que les decía. Solo x se va a ir modificando acá, que es 0 factorial por n. ¿Y qué estamos buscando? Nuevamente 0. Tenemos 0 factorial por, ¿quién es p? P es esto que tenemos acá, 0.40. Y tenemos 0.60 elevado a 8 menos 0. ¿Sí? Entonces aquí sería 7, ¿verdad?
Entonces vamos a tener nuestra probabilidad, es decir, el factorial de 7 nos da 5040. Aquí se los hice separado para que ustedes, pues el que lo resuelve de pedazo en pedazo, y más abajo les voy a explicar ya la fórmula completa para que sea muchísimo más fácil, ¿verdad? Y tenemos acá, que en este caso sería 7. Y tendríamos acá la multiplicación. Aquí lo hice también por separado. Es que esta no la formulé. Entonces, ya teniendo nuestro dato, nos va a dar la respuesta acá. Si alguien me puede dar ahí el dato del cálculo, porque esta que tengo la 0 no la tengo formulada. A mí me había dado, licenciada, en esa 0.02 79 936. 36. Exacto. Gracias. Bueno, ahí voy a cambiar esa para que me dé siempre el dato. Entonces tenemos acá nuevamente la probabilidad de 1, que es la que vamos a calcular. Entonces tenemos nuevamente nuestra n, que va a ser 7 factorial, y donde va a cambiar va a ser únicamente en las x, es decir, 1 factorial, porque es lo que estamos buscando ahorita, que sería 1, la probabilidad de 1, n menos 1, y esto elevado a 0.40 a la 1, menos, 0.60 de 8 menos 1. Entonces tenemos acá, que sería, y si nos dan la, vamos a ver si tengo aquí, que sería 7, ¿verdad? 7 factorial. Sí, aquí ya me lo modificó. Tenemos acá nuestro dato. Aquí es donde les digo que se va a ir modificando 1, que es lo que estamos buscando, y aquí es donde tengo que cambiar el dato. Aquí también tengo que cambiar el dato porque tengo a n como 8. Bueno, hasta acá entonces ya está corregida. Y nuestra probabilidad nos daría 0.1306368. Me indican ustedes si hay alguna variación. Está igual, licenciada, que como yo lo tengo. Exacto. Gracias. Y también tengo que modificar el 7. Aquí tengo que modificar también. Ahí ya tendríamos. Si alguien tiene alguna duda con relación a la... Aquí, como les digo, yo la tengo separada, ¿verdad? Es decir, esta parte, los 240, que ya sería esta parte de acá, que sería de x factorial, por n menos x factorial, y esta otra parte acá aplicada, que sería de p elevado a la x por q elevado a n menos x, en 3 partes. ¿Sí? Entonces, el segundo dato nos da 0.2612736. ¿Eso les dio a ustedes también? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vamos con la número 3. Y siempre vamos a modificar únicamente, si se dan cuenta aquí, factorial de 3. Ay, aquí puse 3, sí, era 7. Factorial de 7 menos 3, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro dato, que sería 0.290304. ¿De acuerdo? ¿Les dio eso? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Igual, licenciada. Tenemos la probabilidad de 4. Y nos da la probabilidad de 0.193536. Buscamos la probabilidad de 5. Y nos da 0.0774144. Tenemos la probabilidad de 6, que sería
0.0172032. Y tenemos nuestra probabilidad de 7, que sería a la que tendríamos que llegar. Y nos daría 0.0016384. Es decir, que la 8 ya no nos sirve, ¿verdad? Porque es la que puse de más. Entonces tenemos acá nuestra cuadro resumen, que hacemos, era lo que les decía, como acá solo tenemos 2 eventos, entonces sí lo trabajamos en un mismo cuadro, que fue lo que no hicimos en la hoja número 7 porque eran 3 eventos. Acá entonces colocamos la probabilidad de las atrasadas, es decir, de 0 a 7, ¿verdad? De 0 a 7, y tenemos la probabilidad, que son las que encontramos, es decir, la de 0, que está acá, la de 1, y así sucesivamente, y tenemos hasta 7. Comprobamos que nos dio 1, y ponemos al lado lo contrario, va a ser Q, las no atrasadas. Y acá empezamos de lo contrario, que sería acá 7, ¿verdad? Y esta sería 6. Es decir, lo contrario que tenemos, ¿verdad? Eliminar esta para que no nos... Ahí estamos. Entonces tenemos acá nuestro cuadro resumen, como les indicaba. Y acá yo ya tengo en una sola fórmula para no estarlo haciendo de pedacito en pedacito, ya tengo acá la fórmula que nos da exactamente lo mismo. Aquí me faltaron décimas. ¿Algún error? Ah, sí, siempre por el 7 que tengo que modificar. Aquí no lo voy a modificar para no perder el tiempo, pero me va a variar por el 7 que yo utilicé. Sin embargo, lo que les quiero enseñar es cómo en Excel, en este caso, cómo tendrían que ingresar ustedes la fórmula para poderla trabajar. Si van a trabajar en Excel, lo pueden hacer. Sin embargo, ustedes al presentar su examen no pueden subir el archivo de Excel, sino que deben de trasladarlo a mano, ¿verdad? Entonces, lo que les va a ayudar en Excel es a los cálculos y para que ustedes, pues, muchísimo más rápido terminen su examen. Pero no se permite el subirlo en Excel porque tiene que trabajarlo a mano. Entonces usted puede trabajar sus cuadros, usar su formato, pero ya lo sube, lo traslada a mano, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, ahí puede copiar cómo quedaría la fórmula. Es decir, que acá tengo ingresada esta misma fórmula de acá, que sería esta, para que ustedes ahí ya solo van modificando. Entonces, acá, por ejemplo, sería 7, ¿verdad? Que es n. De ahí el factorial sigue siendo el mismo porque estoy buscando la probabilidad 0. Luego por esto multiplicado por n, que sería el 7, menos 0, que es lo que estoy buscando, la potencia, ¿verdad? Y aquí nuevamente me voy a modificar. Ay, ¿qué dice aquí? .60, que era la elevado, ¿verdad? Antes del guión estaba punto y coma y luego el 7 menos 0. Gracias. Bueno. Ahí estamos, muchas gracias. Entonces, acá estamos, ¿verdad? La fórmula, y esto les va a ayudar, como le digo, para ustedes solo ir cambiando el dato. Aquí ustedes ya solo tendrían que cambiar donde está, acá estaba el 0, acá van a cambiar a 1, ¿verdad?
Aquí, como les digo, no voy a modificar 7 para no estarlo, perder más que todo tiempo, ¿verdad? Entonces acá es prácticamente solo la muestra de la fórmula que ustedes deben utilizar. Y nos vamos ya a lo que son las preguntas. Entonces nos dice, acá, ¿cuál había jalado? Bueno, aquí un dato me va a variar. Entonces tenemos la primera pregunta que nos dice el ejercicio es el 50% o menos de las atrasadas. ¿Cómo determinamos el 50%? Bueno, sería la mitad de n, ¿verdad? Que en este caso, la mitad de 7. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Exactamente, aquí sí fue donde me varió, porque por la cantidad, que aquí sería acá. Aquí me va a variar también los datos, jóvenes, perdón, me fijé que era 7. Entonces tenemos acá, ¿cómo sacamos el 50%? Es de n, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando, que es 7. Entonces tenemos nosotros el 50% de esas muestras, es decir, el 50% de 7, 3.5. Y si nos dice el 50% o menos, entonces, ¿qué vamos a buscar? Del 50% hasta para abajo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Pero qué probabilidades toma? Serían, bueno, como aquí era 3.5, entonces uh-huh. Serían, no sé si tomar, bueno, yo tomaría el 3, el 2, sí. El 1 y el 0. Uh-huh. Sí, exactamente, por el punto 5, ¿verdad? Pero sí nos está incluyendo de 3 al 3, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros como nos indica menos o menos atrasadas, nos vamos a buscar esta parte, ¿verdad? Acá tenemos a las atrasadas. Entonces nos dice 50% o menos, es decir, del 3 para abajo. Entonces vamos a sumar la probabilidad 0, 1, 2 y 3. Entonces acá tenemos el dato de 0. ¿Alguien me consultaba? Dígame. Sí, licenciado. En esos casos, por ejemplo, si nos dan un número así como el 7, ¿verdad? Que es impar, por ejemplo, hubiera sido 5 y nos dijeran 50%, sería 2.5, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Si nos dijeran lo mismo de 50% o menos, empezaríamos desde el 2, ¿verdad? Sí, desde el 2. Bueno, cuando es 0.5 y se le baja ese 0.5, ¿verdad? Sí, le bajan el bueno. 0.5. Muy bien, de acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien más? Licenciada, ¿y si nos dijeran en un número impar que el 50%? Sí, era lo que preguntaba Héctor, que si dice el 50% les va a dar 2.5. Entonces ustedes van a tomar desde el 2. O sea, aunque no me diga menos o más, o sea, solo el 50%. Si les dice exactamente eso, toman el 2. Ok, uh-huh. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos acá la probabilidad de 0, 1, 2 y 3. Acá me va a cambiar a mí, ¿verdad? Porque yo como tenía 8, tomé el 4. Entonces acá voy a quitar esta para que nos dé el dato correcto. Esta no correspondería. Entonces me confirman ustedes si les da o les dio el mismo dato. Sí, también me digo lo mismo. Sí, gracias, Noé. Entonces estamos acá con que la probabilidad, y como les digo, no olvidar la forma que deben de responder que sale del mismo ejercicio, de la misma pregunta. Entonces nos dice, al observar las próximas 7 cuentas, la probabilidad de que estén el 50% o menos atrasadas es de 0.7102. Ahora me dice la otra, entre 3 y 5 no atrasadas. ¿A qué parte me voy a buscar eso? La cuarta.
Porque ¿qué tenemos entre 3 y 5? Tenemos la probabilidad 4. Entonces, ¿qué probabilidad busco? ¿Sería esta? Sí, licenciado. No, licenciada, sería Sería la de... fechas no no atrasadas. atrasadas. Sería Exacto, la de arriba. Sí, Correcto. Nos exacto. dice no atrasadas. ¿Y dónde tenemos el 4? Acá, ¿verdad? Que sería 0.2903. Entonces tenemos que X sería igual a 4. Acá me varía nuevamente, ¿verdad? Porque como yo lo tenía de 8 a 0, entonces a mí me varía acá. Entonces sería esta. 0.2903. Entonces, nuevamente, sí, dígame. Licenciada, si dijera de 3 a 5, ahí sí se tomaría el 3, 4 y 5. Ese lo incluye porque nos está diciendo de, la palabra de nos incluye, o si nos dijeran la palabra inclusive. Entonces, si les indica de o la palabra inclusive, está incluyendo esos extremos. Acá no, porque solo nos dice entre. Entonces, ¿qué tenemos entre 3 y 4? Tenemos entre 3 y 5, perdón, tenemos al 4. Entonces tenemos acá nuestra respuesta nuevamente, que al observar las próximas 7 cuentas, la probabilidad de que estén entre 3 y 5 no atrasadas es de 0.2903. Entonces acá lo que tenemos que tener cuidado en binomial es ver realmente si voy a tomar estos números de acá, ¿verdad? Si voy a tomar P o voy a tomar la probabilidad de Q según la pregunta que me estén realizando. Cuénteme. ¿Alguien me levantó la mano o no? No. Bueno, tenemos esta parte. Díganme ustedes, esto es para que ustedes me digan. Si dice entre 2 y 4 no atrasadas, ¿qué probabilidad necesito? La de 3 en la columna de no atrasadas. Exacto. Esta, ¿verdad? De no atrasadas. Sería entonces 0.193536. Correcto. Ahora la siguiente, si nos dice entre 3 y 5, inclusive no atrasadas, ¿qué probabilidad es la que me interesa? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 de ¿qué parte? ¿De P o de Q? De Q. De Q. Entonces tendría acá que sería la probabilidad de 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque me dice inclusive. Entonces lo está incluyendo. Ahora vamos con la literal C del ejercicio, que nos dice de 2 a 5 atrasadas. ¿Qué probabilidad tomamos de 2 a 5 atrasadas? Probabilidad de 2, 3, 4 y 5 de la columna atrasadas. Ajá, que sería la P. columna, ¿verdad? Entonces tenemos acá nuestra probabilidad, que sería 2, 3, 4 y 5. Entonces sería acá la probabilidad, solo me confirman si es la misma. Sí, aquí no me va a variar, en P, en Q es donde me va a variar. Entonces tenemos acá 0.8225. Se recuerdan que la probabilidad, jóvenes, es a 4 decimales. Ya ustedes acá, si se dan cuenta, las tenemos con más decimales, pero al dar ustedes su respuesta, 4 decimales. Y haciendo bien la aproximación para que no tengan variación en el examen. Entonces les indica acá que al observar las próximas 7 cuentas,
la probabilidad de que estén entre de 2 a 5 atrasadas es de 0.8438. ¿Sí? Ahora nos dice la literal D. Nos dice 4 o menos no atrasadas. ¿Qué probabilidad nos interesa acá? Serían de 4, 3, 2, 1 y 0 de las no atrasadas. Muy bien, correcto. Entonces acá aquí sí me va a variar porque tengo aquí el cambio de atrasadas. Ah, no, aquí es atrasadas, aquí no me varía. Entonces tenemos esta probabilidad. Díganos en cuál. Así, en la D. Entonces tenemos acá que sería la probabilidad. Vamos a ver, aquí la cambié. Probabilidad de 0 de atrasadas. No atrasadas o atrasadas. No atrasadas. Entonces sí me va a cambiar porque son no atrasadas. Bueno, entonces acá la probabilidad sería 0.5801. Correcto. Gracias. Sí, licenciado. Bueno, entonces tenemos nuevamente la respuesta que al observar las próximas 7 cuentas, la probabilidad de que estén 4 o menos no atrasadas es de 0.5801. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque si se dan cuenta, yo la respuesta la tengo en las próximas 7, pero no me di cuenta que coloqué el 8, ¿verdad? Entonces, ahí tuve yo el error. Entonces, cositas como esas que al final de cuentas son las que nos afectan en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿dudas en esta hoja número 8? Ninguna duda, licenciada. En un inciso. Sí, en el problema 2 sería el inciso A, que dice la mayoría cadenas y luego dice máximo. Ahí sería solo de tomar o es hacerlo como lo hicimos la anterior vez, de máximo para abajo. Exactamente, sería lo que hicimos acá. La mayoría, ¿cuánto le dio? La mayoría, como era n, s era igual a 5, ¿verdad? Entonces la mayoría serían 3. Pero yo en ese solo había tomado el 3, porque como decía máximo, pensé solo la mayoría, ¿verdad? Ajá, no. Pero entonces ya me di cuenta de que es de 3 para abajo. Ahí. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. No se preocupe. Para eso ya nos sirven los sábados, ¿verdad? Porque cositas como esas son las que nos dan dudas al final de cuentas en la práctica, ¿verdad? Entonces, muy importante revisar sus hojas de trabajo, porque ahí es donde surgen las dudas y podemos todavía poder resolverlo, ¿verdad? Cuénteme quién me levantó la manita. Yo, licenciada. Disculpe, fíjese que una consulta. Es que el licenciado, en un ejemplo que nos dio del problema, si no estoy mal, el 4 de martillos, en un inciso que dice 50% o menos atrasadas, él había él puso 7 dividido 2 es igual a 3.5 y luego le restó 1 y le dio 2.5 y lo dejó como 2. Entonces, yo así lo operé, pero ahora me doy cuenta que se quedaría como 3.5 y sería 3. Ajá, correctamente. Ok, gracias, licenciada. Sí, si se lo trabajó así, no se preocupe, yo se los voy a tomar bueno porque sí, el licenciado sí se los colocó. Licenciada, otra consulta con lo que mencionaba Héctor sobre el caso, sobre el problema 2 en la pregunta A. Entonces allí tomamos 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? No, pero 4 no. 4 no porque le dice la mayoría máximo. Cuando usted ya encuentra la mayoría, que es 3, entonces ya sustituye para que usted ahí capte ¿cómo se llama la pregunta? Entonces sería 3 máximo.
Entonces, máximo es Sí, porque 3. 3 sería el que es, mayor si lo ponemos así como a la mitad, ¿verdad? Ajá, sí, porque le da a usted 5 dividido entre 2, le da 2.5. Entonces, la mayoría le suma a usted, eso se los había indicado en clase, cuando es impar, le suman 0.5, cuando es par, le suman 1. Por ejemplo, si aquí fuera 6 y les dice la mayoría, ¿cuánto sería su mayoría? 4. 4, correcto, porque 6 dividido 2 le da 3, más 1 le da 4. Porque 3 sería la mitad, la mayoría es 4. ¿Estamos de acuerdo? Licenciada, Sí, disculpe, licenciada. ¿podría repetir eso? Claro. Cuando es impar, le suma a usted 0.5. Y cuando es par, le suma 1. Es decir, que si es 5, le da 2.5 al sacar la mitad. Le suma 0.5 y ya tiene 3. Esa es su mayoría. Cuando es par, el ejemplo es 6 dividido 2, le da 3 exactamente, pero esa no es su mayoría. Esa es su mitad. Entonces a ese 3 le suma 1, entonces ya tiene 4. Entonces la mayoría va a ser 4. Licenciada, disculpe. Entonces, ¿por qué al momento que dividimos el 7 entre 2 no le sumamos el 0.5? ¿Cuál fue eso? Ah, porque acá nos habla del 50%. Entonces no nos está hablando de la mayoría. Entonces acá no, porque acá sí nos está indicando que la probabilidad es exactamente el 50%. Pero como no tenemos nosotros acá, tendríamos que tener entre 2 y 3 una probabilidad, pero no la tenemos. Entonces solo tenemos probabilidad 2 y tenemos probabilidad 3. Entonces tomamos la probabilidad 2. Gracias, licenciada. ¿Alguien más, jóvenes? ¿O vamos a la hoja 9? Cuénteme. Licenciada, buenas tardes. Y cuando dice mínimo, ahí sí no se resta nada, ¿verdad? Ahí solo tal cual se queda el número, ¿verdad? Sí, exactamente. Ajá, por ejemplo, 2.5 y ahí. Es correcto. Entonces, ¿alguien más? Perdón, licenciada. No. Entonces vamos a la hoja número 9, que es la página 171. Y esta es la distribución de Poisson. Entonces vamos a trabajar lo que es el ejercicio, el problema número 2. El número 2 nos habla que Faustino es un vendedor de seguros y el promedio logra 4 ventas por semana. Ha recibido un curso de capacitación con el cual se espera aumentar las ventas. ¿Cuál será la probabilidad que al efectuar nuevas visitas logre, inciso A, no menos de 3 ventas en media semana? B, 2 o más ventas en un cuarto de semana. C, de 3 a 5, es ahí. Ahí como ya nos dimos cuenta que el libro pues tiene bastante error, ¿verdad? Entonces sería de 3 a 5 ventas en una semana y D sería por debajo de 3 ventas en un tercio de semana. Entonces, cuando nosotros vemos un caso, como les digo acá, si ustedes se dan cuenta en el problema, solo nos están dando la palabra promedio. Tomen nota, cuando les dice promedio, esa es nuestra media. Es lo que nos están hablando, que va a ser nuestra media. Y nos habla únicamente, ¿verdad? Y nos dan un tiempo, que es la capacitación se espera en las ventas. ¿Cuál será la probabilidad de efectuar nuevas? Después de una semana. Promedio, por semana, exactamente. Entonces, nos dan únicamente esos dos datos que nos interesan. Nuestra media y el tiempo. Y también nos lo pueden dar en porcentaje. Entonces, solo dos datos. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos N, no tenemos P, no tenemos Q. Entonces, ¿qué es? Una distribución de Poisson. ¿Sí?
Entonces tenemos nuestra fórmula, que sería E elevado a la media por la media elevado a X dividido X factorial. Entonces, esa fórmula es la que vamos a trabajar en Poisson. Y entonces tenemos acá el dato. Tiempo, que es 1 semana, y la media, que es 4. Esa es nuestra base para calcular en esta fórmula tenemos que ir haciéndola por cada literal de pregunta que nos haga. Entonces, otro tip, cuando ustedes miran que en la pregunta está variando, porque aquí tenemos en la literal A nos habla de media semana, en el B nos habla de un cuarto de semana, es decir, que están modificando la media. Porque si, por ejemplo, nos dieran un caso que sí nos dan una parte que es entendible como P o nos dan una parte entendible como N, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, sabemos que si en las preguntas están modificando una media, es Poisson. ¿Sí? Porque todo puede pasar en el examen para confundirnos. Pero si tenemos clara nuestra teoría o ver los tips, podemos ahí ver qué tenemos que aplicar. Entonces, tenemos nuestra base y tenemos entonces nuestro inciso A que nos dice no menos de 3 ventas. Sin hacer cálculos ahorita, ¿qué probabilidad nos interesa con el no menos de 3 ventas? Bueno, lo que yo entiendo ahí es de que ellos tomarían, ¿verdad?, de 3 ventas hasta el infinito. Entonces, tendríamos que sacar de 0, 1 y 2, ¿verdad? Como para saber, para no calcular hasta infinito. Correcto. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos Poisson con esta fórmula, porque no tenemos N, ¿verdad? Entonces, no sabemos hasta qué probabilidad, como en el caso de binomial, que nosotros cuando teníamos N, sabíamos que íbamos a calcular probabilidad de 0 a 7. ¿Por qué? Porque 7 era nuestra N. En cambio acá no nos están dando hasta qué probabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la primera, no menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la nueva media. Entonces, ¿qué media les dio aquí a ustedes? 2. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos acá nuestro tiempo. Les iba a preguntar, ¿cómo lo trabajaron ustedes? ¿Con días? ¿Lo trabajaron? ¿Cómo lo trabajaron? Yo lo trabajé con días, licenciado. ¿Cuántos días utilizó? 6. 6. ¿Y le dio también 2? Sí, 2. ¿Alguien más? Yo utilicé como, digamos, para semana 7 días y luego media semana 3.5 y hice la regla de 3 y me dio 2, pero no sé si sea correcta así. Bueno. Miren, pues cuando les den casos, por ejemplo, un mes y ustedes no sepan cómo trabajarlo, si 30, 31 días, y si ustedes se dan cuenta, todas las preguntas nos hablan de semana, 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 ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo pueden trabajar a la unidad, como lo hice yo. Si no saben cómo trabajarlo, con cuántos días, ¿verdad? Porque no nos lo dicen. Unos pueden tomarlo a 5 días, otros a 6, otros a 7 días. Entonces, por eso les preguntaba para ver si les había variado a quien lo trabajó con 5, 6 o 7, si les varió ahí la media o dio exactamente lo mismo. Yo con decimales lo trabajé. Sí, eso es. ¿Y cuánto le dio? Igual 2. Bueno. Está bien, entonces, pero si no, no se compliquen, trabajenlo a la unidad. Ahora, en otros casos que vamos a ver el problema 3, ahí sí, ustedes se dan cuenta, nos habla de un promedio de 6 tarimas por minuto, ¿verdad? Entonces, pero en las preguntas nos habla de medio minuto, nos habla de segundos, entonces es mejor ustedes primero leen para ver cómo lo van a trabajar. Entonces ya no lo trabajan a minutos, sino que lo trabajan a segundos. ¿Sí? Sí, licenciada, porque fíjese que yo lo trabajé de las 3 formas, con la semana como entero,
con los 7 días y con los 6 días y siempre me salieron los 2. Entonces me di cuenta de lo que usted dice, es cierto, que más que todo debemos trabajarlo con las preguntas que nos está haciendo para que se nos haga más fácil. Esa es la clave, las preguntas. Muy bien. Entonces, para ustedes saber cómo trabajarlo. Entonces tenemos acá nuestra nueva media, que sería el número 2, y como nos dice no menos de 3 ventas en media semana, entonces vamos a aplicar siempre lo que es la fórmula. Aquí tengo yo la fórmula de la primera, que sería, ya determinamos que iba a ser 0, 1 y 2, ¿verdad? Entonces tenemos la primera parte, que sería esta de EL. ¿Cuánto es, jóvenes? 2.7183. Exactamente. Esa es una constante. Entonces, eso elevado, ¿verdad? Y a la M, que sería la media, que es 2, por la media, que es 2, elevado a X. ¿Quién es X en este caso? Sería 0, ¿verdad? Y dividido a factorial, que estamos buscando, que es la probabilidad de 0. Acá, como se los digo, se los trabajé separado para comprender la fórmula. Y nos da 0.1353. ¿Eso les dio a ustedes? Sí, licenciada. Ahora, acá la probabilidad de 1 ya se los coloqué en fórmula ya correcta. Entonces, si gusta o alguien tiene alguna duda, ahí puede tomar la fórmula para poderla trabajar en Excel. Entonces, la probabilidad de 1 nos daría 0.2707 y la probabilidad de 2 sería 0.2707. En estas nos da lo mismo. Entonces, acá únicamente modificamos X. ¿Les dio ese mismo resultado? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Entonces, hacemos la sumatoria de esas 3 probabilidades. Yo la tengo en esta parte de acá, que es la de 0, la de 1, la de 2. La sumatoria que me da 0.6767. Y como decía Héctor, ¿verdad? Pero a nosotros no nos interesa esto, porque la pregunta no nos decía que necesitábamos esta probabilidad, sino que a nosotros nos piden la probabilidad de 3 para arriba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque nos dicen no menos de 3 ventas, o sea que a nosotros no nos interesaba la probabilidad de 0, 1 y 2, sino que a nosotros nos interesa la probabilidad de 3, 4, 5 al infinito. pero como no se conoce n, se le resta de 1. Esa cantidad vale. Excelente. Muy bien, Noé. Entonces, acá tenemos esta probabilidad, no es la que tenemos que dejar como respuesta, es la probabilidad de 1 menos la probabilidad que encontramos de 0 a 2 y nos da 0.3233. Esa sería. Y la respuesta, sin olvidarla, sería la probabilidad de que al efectuar nuevas visitas logre no menos de 3 ventas en media semana es de 0.3233. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos el inciso B. Nos dice 2 o más ventas en un cuarto de semana. ¿Cuánto les dio de media? 1. 1, muy bien. Entonces calculamos nuevamente nuestra nueva media y decimos, si en una semana tenemos 4 de media en un cuarto de semana, ¿verdad? Y tenemos nuestra nueva media que es 1. Como nos dice 2 o más ventas, ¿qué probabilidad tenemos que buscar? Sería casi igual que el primer problema, ¿verdad? 2 o más, de 2 hasta infinito. Ajá. Entonces, ¿qué probabilidad buscamos? 0 la de 0 y 1. Muy bien.
Entonces buscamos la probabilidad 0 y la probabilidad 1. Sumamos, pero esa no es la que nos interesa, sino que es de 2 a más. Entonces restamos la unidad a lo que encontramos de 0 y 1 y nuestra respuesta es 0.2642. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguien que sepa por qué estamos restando 1? Todo claro. Todo bien, licenciado. Muy bien. Todo claro, licenciado. Gracias, Héctor. Entonces tenemos nuevamente la probabilidad de que al efectuar nuevas visitas logre 2 o más ventas en un cuarto de semana es de 0.2642. Tenemos de 3 a 5 ventas en una semana. Volvemos a calcular media. ¿Qué dicen ustedes? En este caso no, porque es el mismo tiempo de una semana. Sería 4. Muy bien. Volvemos a jalar nuestra base porque acá no nos cambió el tiempo. Entonces, como nos dice de 3 a 5 ventas, ¿qué vamos a calcular? Sería la probabilidad de 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, correcto. Entonces tenemos acá nuestro cálculo de 3, 4 y 5. ¿Acá se lo restamos a 1? No, ahí ya no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es exactamente lo que nos están pidiendo. Ahí sí, de 3 a 5. Entonces ahí sí tenemos la probabilidad de interés. Cuéntame. Sí, licenciada. Fíjese que en ese, bueno, yo tenía duda de cómo lo iba a hacer usted, porque en el libro dice de 3 a 56 ventas, no dice de 3 a 5. Cabal. Sí, no lo hice yo también por eso. Pero me imaginé que eran 5 ventas, pero de todas formas, yo lo hice así de 3 a 56. No calculé las 56, soy honesto, sino que tomé el 56 como si fuera infinito, ¿verdad? Porque intenté calcular la probabilidad de, por ejemplo, 54 y me da un número bastante pequeño, entonces dije, bueno, tal vez no suma tanto, pero lo hice así como estábamos haciendo los otros dos incisos. Pero ahorita que usted dice de 3 a 5 ya me quedo más cerca. Sí, error del libro. Entonces tendríamos acá nuestra probabilidad, ¿verdad? De 3 a 5 y la respuesta sería la probabilidad de que al efectuar nuevas visitas logren de 3 a 5 ventas en una semana es de 0.3068. Tenemos nuestra última inciso, por debajo de 3 ventas en un tercio de semana. Entonces acá ya nos modifica nuevamente. Cuénteme, Diego. Disculpe, licenciada, solo que a mí no me quedó igual las respuestas del inciso C. ¿No? ¿Será que tengo no, disculpe. ¿De todas? Sí, de todas. Yo creo que sí. Vamos a ver la media. Sí, yo tomé otra media. Sí, tengo la media de 2 y es la media de... ¿4? La media de 4, ¿verdad? Aquí tengo 4, gracias. Y aquí potencia. Aquí también porque es la media 4. Y lo que sí estamos buscando. Y aquí también. Ahí estamos. ¿Eso sí le dio, Diego? Ahora sí, licenciada. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, sí, es que la facilidad del pizarrón, ¿verdad, jóvenes? Que es pues muchísimo más fácil darles y nos da tiempo incluso más ejercicios, pero al trabajarlo así, pues lleva un poquito más de dedicación, ¿verdad? Porque hay que prepararle la clase, entonces por tiempo pues también nos da ahí sí que menos ejercicios para repasar. Entonces acá el problema de ya ingresar los datos al Excel. Entonces, acá, disculpen, ¿sí, dígame? perdón, en ese mismo C, como yo al igual que mi compañero lo tomé como 56 que fuera el infinito,
En ese caso, si lo tomáramos así, ¿verdad? Suponiendo que si fuera al infinito, podríamos trabajarlo 0, 1, 2 y lo que nos salga restamos 1 menos ese total, ¿verdad? Y también podría ser posible en este caso. Si fuera 56 en como de infinito, porque yo sí lo trabajé. Sí, ¿verdad? Mire, no lo podríamos trabajar así porque de 56 para allá todavía hay más probabilidad, ¿verdad? Entonces tendría como que usted igual saber los dos extremos para poderle restar ambos extremos. Pero si lo hizo así, está bien, no hay problema, yo se los voy a tomar. Yo tomo nota en los ejercicios que hay inconveniente, no se preocupen. Pues la verdad que lo que se trata y me gusta que ustedes participen, ¿verdad? Que ustedes estén atentos. Incluso aquí tengo la clase anterior, yo les dije, no me recuerdo qué les puse, de que alguien que me diera respuesta, yo le doy 0.25 de la hoja y créanme que sí ayuda en lo que hoy tengo 3 personas que voy a indicarles que tienen su punto completo, aunque la hoja no esté bien, porque me la entregaron a tiempo. Fueron las 3 primeras personas que entregaron su hoja de trabajo y eso se observa, ¿verdad? Me gusta que ustedes participen, que ustedes pregunten, porque qué mal al final estar uno dando una clase y que al final la gente no participa, porque lo que se trata es de que ustedes aprendan y que el tiempo sea productivo y que ustedes pues repasen para su examen y que saquen una excelente nota, ¿verdad? Entonces, yo tomo eso en cuenta cuando le digo que hay error para no afectarlos a ustedes con su nota, pero no es regalarle los puntos, sino que es premiar realmente el esfuerzo de ustedes y que están haciendo sus hojas de trabajo. Cuando yo miro una hoja de trabajo que definitivamente no está bien trabajada, tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos con la última, que decíamos por debajo de 3 ventas en un tercio de semana. Volvemos a modificar nuestra media, ¿verdad? Que aquí nos dio 1.3333, ¿verdad? ¿Eso les dio a ustedes? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Qué probabilidades nos interesa acá si nos dice por debajo de 3 ventas? 0, 1 y 2. Muy bien, correcto. Entonces nos interesa únicamente la probabilidad 0, 1 y 2. Entonces tenemos el cálculo de las probabilidades y tenemos nuestro resultado que es 0.8494 y nuestra respuesta, ¿verdad? La probabilidad de que al efectuar nuevas visitas logre por debajo de 3 ventas en un tercio de semana es de 0.8494. Entonces, yo creo que la duda que le surgió a la mayoría fue en el problema 5 y en el problema 4 también. Ese es el tema de aproximación. Entonces, esa el licenciado se las dio a grandes rasgos porque él lo que les dijo, trabajenla a binomial, pero no, realmente el tema es de Poisson con aproximación a la binomial. Entonces, lo único que debían de hacer ustedes era les voy a ver el problema 5. Ese no lo tengo acá resuelto, pero vamos a ver solo cómo tenían que hacer el cálculo para que ustedes vean cuál es la aproximación. Realmente no tiene mayor grado de complejidad. Entonces acá nos dan el dato de que Armando tiene un camión de carga que generalmente es el 3.5%. El 3.5% nos habla el caso. De los servicios tiene una distancia de 35 y de 35 kilómetros y nos dice cuál será la probabilidad de que obtengan los servicios. Entonces, ¿qué es este dato que nos están dando? El primer dato corresponde a una proporción, ¿sí? Y cuando nos dice que a una distancia de 35 kilómetros nos está hablando de N. Esos son los datos que nos están dando estos casos. Cuando ustedes vean que les están dando una proporción, entonces ustedes
van a determinar ahí que estamos hablando de una aproximación. Por ejemplo, en el ejercicio 4 nos dice que Juanito es un cobrador de una distribuidora de productos químicos y sabe que el 4.5% de las ventas, de las cuentas, que llevan al día, le pagan en este día llevan 50 cuentas. Entonces, tenemos igual dos datos, tenemos una proporción y nuestra N sería las 50 cuentas, ¿sí? Entonces, ahí sería también P y sería N. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes para esa aproximación? Voy a ver si tengo aquí dónde está la fórmula. Distribución a la proporción. Entonces dice que para obtener la media, nosotros vamos a tener a N por P para sacar la media. Entonces, para nosotros tener nuestra media, tenemos a N por P, nos indica la fórmula. Entonces, tenemos estos datos, entonces la media en este sería 1.23. 1.23. Esa sería la media con la que vamos a trabajar. Y en este caso sería kilómetros los que vamos a trabajar. Entonces, en el primer caso que nos dice de por lo menos 3,20 kilómetros, entonces nosotros estaríamos aplicando que en 35 kilómetros nosotros tenemos 1.23 de media. Es decir, que en los 20 kilómetros, ¿cuánto tendríamos de la nueva media? Esta sería nuestra nueva media. ¿Sí? Con eso vamos a trabajar. ¿Y qué hacemos nuevamente? Lo mismo que ya estábamos acá trabajando en lo que es Poisson. Por eso se llama Poisson de distribución a la binomial. Aproximación a la distribución binomial. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Esta fórmula y ya regresamos a Poisson como lo conocemos. Entonces, como les digo, no tiene ningún grado de complejidad. Cuénteme. Sí, licenciada, en el problema 4, como no cambiaba el espacio-tiempo, solo daban un mínimo de 4 clientes, máximo 3 clientes, ahí no se cambiaba la media, ¿verdad? Siempre se iba a utilizar la misma. Sí, exactamente. Sí, ahí no hay ningún cambio. Entonces, utiliza la misma media. Entonces, solo tenía que aplicar la fórmula de N por P. Ya obtenía la media y trabajaba exactamente lo mismo. Entonces, eso sí les viene la aproximación a la binomial. Únicamente aplican N por P y ya trabajan su Poisson normal. Licenciada, bueno, entonces aquí como nos da un porcentaje en en P, por ejemplo, hacemos esta nueva fórmula, ¿verdad? Porque normalmente tendríamos que hacer nuestra regla de 3, pero en este caso no aplica porque es porcentaje, ¿o por qué? Sí, porque nos están dando, en este caso, N, ¿verdad? Nos están dando una proporción y nos están dando N, porque acá si se da cuenta el ejercicio no nos dice ningún promedio, ni nos está hablando, o sea, el promedio es lo que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? De algo que nos está hablando de un total de ventas, de un total de clientes, pero acá solo nos está hablando de una proporción. Entonces, porque dice generalmente el 3.5 de los servicios. Entonces, nos está hablando de una proporción. Cuando tenemos una proporción, entonces lo tenemos que trabajar
como una aproximación de Poisson a la binomial. ¿Sí? Licenciada, y disculpe, para distinguir eso también sería de que n es mayor que 20 y el porcentaje siempre es menor que el 5%, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí en ese caso usted ya sabe la teoría. Eso es muy bueno. Ahí para distinguirlo. Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Licenciada, si el caso fuera como, por ejemplo, no fueran como los servicios, como el 3.5 de los servicios, sino que fueran como se tiene el 50% de ganancias por día, por ejemplo. Allí ese 50% ya no sería como esto, se trabajaría con una regla de 3 o sería de esta misma manera. Como ahí sería una ganancia específica que nos está dando, por ejemplo. ¿Cómo así? Perdón, no le comprendo. Solo permítame un segundito, solo se me cayó mi calculadora, permítame un segundito. Ahora sí, perdone. No tenga pena. Bueno, entonces mi duda era un caso hipotético, ¿verdad? Que nos diga, como normalmente siempre nos da, que se realiza como en el problema 3, 6 tarimas por minuto, o sea, que se realiza tanto de algo por determinado tiempo, ¿verdad? Así es como funciona esto. Pero si, por ejemplo, nos viene que se obtiene el 50% de ganancia por semana, por ejemplo, aquí nos está dando que se obtiene un 50% de ganancia por semana. En este caso se aplica igual que esto que acaba de hacer usted o con la regla de 3 para determinar la media. Sí, ahí sería trabajar Poisson normal, por lo que acaba de decir Ashley, creo que fue, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Está en la página 169. Le dice que la regla para la aproximación indica que P o Q es menor o igual a 0.05. Entonces, si usted me habla del 50%, sería 0.50. Entonces, no aplica la regla. ¿Por qué? Porque le da 0.50. Entonces, es mayor a 0.05, por lo tanto, usted lo puede trabajar con Poisson normal. Ahora, si en este caso, si es menor a 0.05, porque si usted se da cuenta, el 3.5% es 0.035. Entonces, por eso lo trabajamos a la aproximación a la binomial. Igual, el 4.5% de las cuentas que nos están dando nos da 0.045. Entonces, es menor a la regla que nos están dando en la página 169. Que tiene que ser menor a 0.05 para poder aplicar aproximación de la distribución a la binomial. ¿Sí? En la página 169 sí, dijo, ¿verdad? Página 169 está en el segundo párrafo. Le dice ahí la regla para aproximación indica que P o Q es menor o igual a 0.05 y N es mayor o igual a 20. La media, entonces, es igual a N por P, igual o menor a 5, le dice. Entonces, si se da cuenta, N, en este caso, era de 35. Y en el problema 4N es 50, entonces está cumpliendo con la regla. ¿Estamos de acuerdo? Esta multiplicación de N por P es la que nos tiene que dar igual o menor a 5, ¿verdad? Exactamente. No, la de N por P. Ajá. N por P es cuando usted ya determinó que Q le salió ya resultado 0.5, exactamente. Y N es mayor a 20. Entonces ahí usted sabe que va a trabajar una aproximación. Y ya al multiplicar N por P, usted ya está sacando su media para trabajar Poisson normal. Licenciada, el ejemplo 5.6 de la página 169
nos daría como para resolver el problema 4 y 5, ¿verdad? Y permítame, 169, ¿cuál me dice? El ejemplo 5.6. Ajá, correctamente. Sí, ¿verdad? Así, correcto. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces solo permítame 2 minutitos para la asistencia. Permítame un segundo, solo voy a obtener el listado.